les decía, mis hermanos, estábamos en el Evangelio de Juan Marcos, capítulo 6. Y hemos visto a lo largo de los 5 capítulos anteriores cómo el Señor Jesús está haciendo señales en muchos poblados, especialmente en una población que se llamaba Capernaum. Jesús está diciendo: sé limpio, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y anda. Enseña. Hemos visto las parábolas del reino y vemos el poder de ese reino a través de esas señales, de su ministerio que viene acompañado de señales. Ahora dice el Evangelio de Juan Marcos que el Señor Jesucristo viene de visita a su pueblo, al pueblo donde se había criado, que se llama Nazaret. Jesús nació en Belén, pero nunca se dice Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret o el Nazareno. Allí se encontraban todos sus parientes más próximos. Recuerden que en unos capítulos anteriores hubo un evento donde su madre, sus hermanos lo estaban buscando y aprendimos de qué sucedió y qué pensaban ellos del Señor Jesucristo. En el capítulo 5 recordamos que Jesús libera de muchos demonios a un gadareno y allí la fe triunfó. Ese está en el 5:17. En el 5:40 se burlan de él en la casa del principal de la sinagoga. ¿Se acuerdan? Que se burlaban. Él los sacó y entonces llamó a 2 de sus discípulos y se produjo la resurrección. Muy bien. Se produjo la resurrección, era la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. Jesús triunfó sobre el caso, en el caso del endemoniado gadareno, que dio testimonio de ello. Él salió a testificar de la mujer que tocó el manto de Cristo y de Jairo. Cuando le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. El versículo 5 lo podemos llamar el capítulo de la fe, pero ahora llegamos al capítulo 6 y aquí sí es todo lo contrario. Podemos decir que es el capítulo sin fe. Sin fe, y vamos a ver por qué. Y es un tema bastante importante que nos toca, va mucho a nosotros. Vamos a ver que Nazaret, su pueblo natal, bueno, natal no porque se hubiera criado allí, sino el pueblo donde él creció y se formó, y aún con los 12, que se ven asustados cuando lo vieron caminar sobre el mar, y más adelante no entendían por qué había sido la multiplicación de los panes, porque su corazón, dice en 6:52, estaban endurecidos, pero no obstante, al final, lo vemos en 6:53, la fe triunfa. Vamos a leer, acompáñenme por favor, pongámonos de pie, vamos a leer estos cortos versículos, estos pocos versículos del capítulo 6, del 1 al 6. Léalo conmigo, por favor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos. Amén. Pueden sentarse. Bien.
mucho material hay aquí. Y cuando yo comencé a trabajar sobre el desarrollo de estos 6 versículos, me parecía que eran muy pocos. Muy poco lo que había que decir. Y resulta que al final me tocó recortarlo, porque es mucho lo que estos versículos nos dicen, y sobre todo la aplicación que tiene para nuestras vidas. En el versículo 6, en el versículo 1 del capítulo 6, nosotros vemos y dice: salió Jesús de allí. ¿De dónde? De Capernaum, y vino a su tierra. ¿Cuál? Nazaret, y le seguían sus discípulos. O sea, algún tiempo después de abandonar Capernaum, Jesús entró a su tierra, o sea, al lugar donde se había criado, dice en Lucas 4. Aunque Jesús nació en Belén y durante gran parte de su ministerio público tuvo su centro de atención, de acción en Capernaum, siempre se le consideró como Jesús de Nazaret, porque allí se estableció. Parecería que la región donde creció Jesús ofrecía un buen potencial para el éxito, si no recordáramos que su familia intentó detener su ministerio y llevárselo de vuelta a Nazaret, convencidos como estaban de que se encontraba desequilibrado, estaba fuera de sí. Es el texto de Marcos 3:21, lo puede usted encontrar allí. ¿Cuál es el propósito de la visita de Jesús a Nazaret? Tal vez había estado mucho tiempo ejerciendo su ministerio y quería venir a su familia. Como ellos habían estado inquietos, vimos en el capítulo 3, versículo 21, y entonces quería hacerle y pasar un tiempo con ellos, por lo preocupados que habían estado. O quizá estaba ya agobiado. Recuerde que la gente tanto lo reclamaba que no les quedaba tiempo ni de comer. Tal vez huyendo de esa fama que había adquirido, y pensaba que Nazaret podía ser un buen sitio, un sitio ideal para su descanso. En el versículo 2 nos dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene, o sea, de dónde sacó estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Y mire que ahí tenemos, yo tengo aquí subrayadas 6 palabras. ¿De dónde? Pero 2 que llaman la atención. Cuando leemos, miremos los contrastes. Mientras que dicen que escuchándole se admiraban, después dicen en el versículo 3 que se escandalizaban. Y las preguntas: ¿de dónde tiene? O sea, este tipo, así lo traducen en algunas versiones, este tipo, ¿de dónde saca esto que hace, que enseña, que dice? ¿Cuál es su sabiduría? ¿Y los milagros, de dónde vienen? Están asombrados. No pueden negar que Jesucristo en su enseñanza enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice en capítulos anteriores. En su pueblo se admiraban escuchándole, pero admirar cómo enseñaba no quiere decir que le están honrando, ni tampoco que le están creyendo, porque podemos caer en una admiración en un plano tan familiar que no es suficiente. Como hoy podemos salir de aquí maravillados de quién es Jesús y de lo que está escrito aquí en este evangelio, de su poder milagroso, de todas las señales, pero recordemos, eso no es suficiente. Podemos tener mucha información acerca de Jesús en la cabeza, pero nunca traerlo al corazón. La distancia entre la cabeza y el corazón es corta, pero es la distancia más difícil de recorrer. Porque para usted, ¿qué es tener a Cristo en su corazón? Haga ahí una pequeña meditación corta y rápida. ¿Qué es para usted tener a Cristo en su corazón? Porque una cosa es conocer de Cristo, pero no es igual a conocer a Cristo. ¿Qué estaba sucediendo?
Jesucristo había hecho muchos milagros en los alrededores, Capernaum, en Galilea en general, en muchos poblados que visitaba. De manera que su fama se había extendido y ya había llegado al sur, a Jerusalén, o sea, a Judea. Pero estos paisanos de Jesucristo veían sus obras y se maravillaban. Pero veían que Jesús las hacía y se escandalizaban. Es un contraste tremendo. Por lo que él decía y por las señales que hacía, mirando las señales, eran y causaban mucha admiración aquí entre sus paisanos. Pero enseguida miraban la fuente y de dónde venían, y que era Jesús, a quien había conocido, el que las hacía, y eso les traía escándalo. Dos extremos. Y preguntan, ¿y qué sabiduría es esta? ¿Y estos milagros? Reconocen dos cosas: que hay una sabiduría que es especial y un poder que es especial. No lo tienen ellos, pero concluyen erradamente. Los aterra la conclusión y prefieren no hacerla. ¿Por quién le es dada esa sabiduría y esos milagros? Para Marcos, Jesús es el Hijo de Dios. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 1, lo cual responde a la pregunta sobre su fuente de sabiduría y sus obras poderosas. Ellos reaccionan admirados por la enseñanza, pero es una reacción favorable que no les dura mucho, porque ese entusiasmo comenzó a tornarse en una crítica. Las palabras eran maravillosas, pero viniendo de él, ¿cómo podía ser posible? ¿De dónde obtuvo este hombre, este tipo, estas cosas? Para la gente, las palabras de este predicador eran totalmente incongruentes con el hombre que las pronunciaba. Por supuesto, a un individuo ordinario, sin cultura, tal como ellos sabían que era Jesús, no le correspondía revelar ese tipo de sabiduría. De manera que la congregación presente en este sábado en la sinagoga sabían que en aquella ciudad, Capernaum y en sus alrededores, Jesús, su paisano, había realizado muchas obras de poder, o sea, milagros. Sabían que enseñaba con autoridad, se había regado la noticia sobre él, que echaba demonios, que sanaba leprosos, que calmaba la tempestad. La pregunta era, ¿pero de dónde procede todo esto? Ni por la mente les pasaba que que Dios pudiera ser el origen de las palabras y también de las obras de Jesús. Eso no lo consideraban ellos. El evangelista Marcos enfatiza dos cosas: la procedencia de la enseñanza de Cristo y la naturaleza de la sabiduría. Y esta pregunta es la tercera de una serie de preguntas que la gente se viene haciendo sobre Jesús, sobre su enseñanza y sobre sus obras. En primer lugar, los asistentes a una sinagoga preguntaron, está en el capítulo 1, versículo 27, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus impuros y lo obedecen? Y unos maestros de la ley, ahí enseguida en el capítulo 2, versículo 7, primero se preguntaron, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Se acuerdan? Y los discípulos después preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el 4:41. Ahora sus paisanos, ¿de dónde sacó tales cosas? Están preguntando cuál es el origen, cuál es la fuente de sus obras y sus enseñanzas. Y parece razonable en vista del carácter de los milagros y las enseñanzas que Dios estaba actuando por medio de Cristo. Pero la incredulidad y la dureza de sus corazones les llevó a descartar que pudiera ser el origen sobrenatural de su ministerio. Y recuerden por qué optaron: por atribuirle las obras
de Cristo Amén. a Belcebú, en Marcos 3, 22. Estos sus paisanos consideran improbable que Dios pueda obrar de un modo tan impresionante en un tipo que ha vivido con ellos, pero no parecen disgustados con su enseñanza. ¿Cómo puede ser el ungido de Dios alguien a quien conocemos tanto? Era una pregunta que cavilaban. Es como si ellos mismos reconocieran que de Nazaret no puede salir algo bueno. ¿Te acuerdas quién lo dijo? Natanael, en Juan 1:46. El hecho de conocerlo también a él, de haber convivido 30 años con Cristo, le traía una familiaridad, y esa familiaridad conducía a incredulidad. El hecho mismo de conocerle generaba un sentido de desdén, de desprecio. No estaban dispuestos a aceptar que Jesús es verdaderamente un ser especial. ¿Y cómo reaccionan? Despectivamente. En el versículo 3, ¿qué declaran? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se resistían a prestar atención a lo que Jesús pudiera decir, por dos razones principales. ¿Es que no es este el carpintero? Carpintero es la palabra tectón. Tectón se aplica para un obrero de madera, pero abarca mucho más que madera. También trabaja la piedra, el ladrillo y algunos artes menores. Era como hoy en día decir un artesano común, un obrero, y por eso lo despreciaban los de Nazaret, porque era un hombre del pueblo, un laico, uno de tantos del común como nosotros. Si lo vimos crecer, tuvimos oportunidad de que nos hiciera algunas cosas en la casa, y entonces eso traía desprecio. Lo vimos jugar, crecer, a él, a sus hermanas. Para nosotros hoy eso es una gloria, saber que Cristo fue uno como nosotros. Lo hemos estado estudiando en la teología. Cuando Él se encarnó, se hizo un hombre como nosotros, pero sin pecado. Mire cómo las circunstancias con que nosotros a veces también apreciamos las personas y buscamos la fortuna que tienen, o su lugar de nacimiento, o sus apellidos, su linaje, su descendencia, pero eso no tiene nada que ver con el valor de una persona. Decían también, ¿es que no es este el hijo de María? O sea, es poca cosa, hijo de María. ¿Es que acaso no conocemos a sus hermanos y hermanas? Muy probablemente sugerir que era el hijo de María, porque siempre una persona se refería por el nombre del padre, ¿cierto? Simón, hijo de Jonás. En este caso se refieren a el hijo de María porque muy probablemente José ya había muerto. Y ahí está uno de los enigmas de por qué está sucediendo esto. Jesús no tenía más de 30 años cuando José murió, y él no salió de Nazaret hasta que tenía esos 30 años. En Lucas dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Como la razón es que José había muerto, entonces Jesús tuvo que asumir la responsabilidad del sostenimiento de su familia, de su hermano, de sus hermanos, de sus hermanas y de su madre. Y solo cuando ya fueron mayores y se pudieron defender, poder trabajar para ellos mismos y sostenerse, él pudo salir a ejercer su ministerio. Sus hermanas se habían ya muy seguramente casado y estaban en Nazaret. Por eso era el desprecio de los de Nazaret, porque conocían a su familia. Cuando la familiaridad es mucha,
debía engendrar un respeto por las personas de esas familias que conocemos. Pero a veces estamos tan demasiado cerca de las personas que no vemos la grandeza que Dios ha depositado en esas personas. Y nos ha ocurrido, yo lo he escuchado, muchos padres ven sus hijos y ¿qué dicen? Los consideran como de poca valía. Y seguramente ustedes han escuchado estas palabras: mi hijo no va a servir para nada. Mire, no sabe sino jugar, no sabe sino esto, no hace tal cosa, no es responsable, no obedece, etc. Y no lo vemos como lo que Dios puede hacer con él, pero por la familiaridad. El resultado de todo esto fue que Jesús no pudo hacer grandes obras en Nazaret. El ambiente no era propicio. Cosas que hacen que un ambiente no sea propicio. Por ejemplo, nadie se puede curar si no quiere curarse. Si una persona sabe qué hacer para curarse y no quiere, no se cura. Personas que no quieren vivir. Y cuando una persona llega a ese punto, no hay médico que lo salve. Tampoco se puede predicar en un ambiente que está en contra. Es muy difícil. Porque la palabra más llena del Espíritu va a caer y no va a tener vida. Vimos la parábola de los terrenos, la parábola de la semilla. Si la gente se reúne para odiar, ¿qué va a hacer? Odiar. Usted ve Corrillos, y algunas veces participamos en nuestra anterior vida, cuando andábamos en el mundo, ¿qué hacíamos? Corrillos para resistirnos a entender lo que nos decían, y nos poníamos de acuerdo para no aceptar lo que nos decían. ¿Y qué pasaba? Que no aceptábamos, no podíamos ver sino nuestro punto de vista y no recibíamos punto de vista de los demás. Pero si nos reunimos para amar a Cristo y para amarnos los unos a los otros y hacer todo lo que Él nos manda que hagamos, pues podemos tener un encuentro con Él alrededor de su palabra, como lo estamos haciendo ahora. De manera que usted puede abrirle la puerta a Jesús de par en par, pero también puede cerrársele en la cara. Y si a usted no le ha sucedido, a mí sí. Muchos años, mi mamá me predicó el evangelio. Muchos años. Yo vivía en una vida desordenada, disipada. ¿Y qué hacía yo? Le prohibía que me predicara. Y le decía: vengo a verla con una condición: no me hable de Jesucristo, ni de pecado, ni de salvación. Y ella insistía. Muchos años, son muchos años, más de los que usted se imagina, resistiendo y cerrándole la puerta en la cara al Señor Jesús. Y eso me trajo a mí una vida totalmente de ruina, pero de ruina. Caí en la ruina, como ustedes no se imaginan. Tal vez a algunos les he contado, de lo más bajo. Pero algo sucedió. Después de más de 20 años y del Señor dejarme al fondo del pozo, sin ninguna opción, sin encontrar salida, rendido porque lo que yo consideraba que por mis propios medios podía hacer y por mis méritos y que antes hacía, ahora era como si me hubieran anulado. Todas las puertas se cerraron, todas, absolutamente todas. Pero por eso creo en la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, yo lo resistí a Él y yo resistí a mi mamá, pero la gracia de Dios no la pude resistir, porque dice Efesios 2 del 4 al 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso somos salvos por la gracia de Dios.
Nunca yo me imaginé. Mi mamá cristiana, me predicaba porque era cristiana. Y yo nunca le quise hacer caso al Señor. Ella me predicaba la palabra. Ella era el instrumento que Dios usaba. Y siempre la menosprecié. Porque era mi mamá. Por la familiaridad. Yo inclusive creía que ella no entendía lo que me estaba diciendo. Pero Dios, gracia irresistible, la creo, hizo un cambio tremendo en mi vida. Y yo le pregunto ahora, ¿está usted cerrándole la puerta a Jesús? ¿Usted está cerrándole la puerta a Jesús? ¿Está usted haciendo lo mismo que hice yo tantos años? De modo que los detractores de Jesús, ¿qué querían decir? ¿Qué es lo que este simple carpintero sabe acerca de oratoria y especialmente acerca de interpretación, de cumplimiento profético? Nunca lo vimos ni en la escuela de Gamaliel, ni en la escuela de Hillel. Se les olvidaba algo de Jesús. A los 12 años, ¿dónde lo hallaron? 12 años, se les perdió en una visita que hicieron de Nazaret a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Se perdió 3 días, se les perdió 3 días. ¿Y dónde lo hallaron? En el templo, en Jerusalén. Dice Lucas capítulo 2 versículo 46 y 47, para no leer todo el desarrollo del texto. Lucas 2, leo Lucas 2, 46. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, los eruditos de la época, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y de sus respuestas. Se les había olvidado. Esto fue a los 12 años. Estamos hablando más o menos de 30 y 31 años cuando está escrito este pasaje. Y se les había olvidado esto que había sucedido. Los hermanos de Jesús se mencionan como una cosa común. En primer lugar dice, estaba Jacobo, que es Santiago, autor de la epístola que lleva el mismo nombre, una persona que tuvo preeminencia en la iglesia primitiva de Jerusalén, líder de esa iglesia. Nada sabemos ni se sabe acerca de José. De Judas es el autor de la epístola, y el último de todos, Simón, desconocido como José. Nada dice. Estos eran los hermanos de Jesús, nacidos de una misma madre. La misma madre de Jesús, medio hermanos. En lo que respecta a las hermanas, nunca se les menciona por nombre. Se supone que se habían casado, vivían en Nazaret. Pero recuerden que Juan 7:5 nos da una pista importante. Dice, y los hermanos no le creyeron a Jesús hasta después de la resurrección. Los hermanos no le creían a Jesús. De modo que la familiaridad produjo menosprecio, es decir, el hecho mismo de que la gente de Nazaret conociera bien a la familia de Jesús, haberlas tratado por mucho tiempo, hizo que lo trataran en forma despectiva. ¿Y qué preguntaban? De tantas inquietudes que tenían. ¿Qué se cree este carpintero? Cuando dicen no es este el carpintero, es ¿quién se cree este carpintero? Y se escandalizaban de él. Versículo 3, segunda parte. Su tropiezo era que lo conocían y como lo conocían no podían creer. Recuerden que la incredulidad es pecado que no perdona, que no se perdona. Por incredulidad, recuerden, los que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de esa incredulidad. Y una pregunta, ¿la incredulidad
¿Es de la cabeza o es del corazón? Corazón. Dejemos que Hebreos nos conteste. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. No niegan que Jesús hace milagros. Lo que niegan es lo que indican los milagros, que Jesús es más que un carpintero de ahí de Nazaret. Y por eso rechazan hacer la pregunta correcta: si Jesús hace estos milagros, ¿puede ser un simple hombre? Nicodemo dijo, más entendido, Nicodemo, un principal del Sanedrín, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, subraye, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Nicodemo entendía de dónde procedía la sabiduría y el poder de Dios. Y ellos no tratan de desacreditar a Jesús con lo que dijeron los fariseos y siguiendo lo que dijeron los fariseos, atribuyendo las señales de Jesús a Beelzebú. Ahora, para nosotros, ¿sabe usted quién es Jesús? O sea, ¿quién es Jesús para usted? Que usted pueda definir quién es Jesús para usted. En Marcos 8:27 hace una pregunta que tiene que ver con esto y dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Por eso, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Qué puede decir usted o qué dice o qué cree que es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Jesús le responde a estos hombres, versículo 4: mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. Jesús aquí y entre sus parientes y en su casa. Jesús afirma aquí implícitamente que Él es verdaderamente un profeta, con derecho a ser honrado como profeta. Y está escrito desde Deuteronomio 18. Jehová dijo a Moisés: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El rechazo de Jesús en esta ciudad prefigura el rechazo de su pueblo al que vino a liberar. Un rechazo que culmina en Jerusalén, escuchando lo que la gente grita. ¿Qué grita? Crucifícalo, crucifícalo. Con razón dice Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibían. Recordemos que aquí hay declaraciones de sus paisanos, declaraciones de escribas, de fariseos, pero también hay declaraciones de los demonios, afirmaciones de los demonios que parecen tener más certeza de quién es Jesús que muchos de sus paisanos. Santiago 2:19 ya nos advierte, dice: también los demonios creen y tiemblan. Y vamos a hacer una comparación. Los demonios no son ateos. Entre los hombres hay ateos. Ellos creen en Dios. Los demonios honran al Señor Jesús. Pero los seres humanos, y en especial acá en este pasaje, dudan de quién es Él, mientras los demonios sí saben quién es Él. Comencemos. Marcos 1:24. Dice el demonio: sé quién eres tú, el Santo de Dios. 1:24. Y ahí enseguida 3 versículos, 1:27. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Los demonios en 1:34, 10 versículos adelante, capítulo 1, versículo 34 de Marcos, dice que Jesús no los dejaba hablar
porque sabían los demonios quién era él. O sea, los demonios le conocían, le conocen. Y en el 2:7 los escribas dicen: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este Jesús así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En el capítulo 3, versículo 11, dice un demonio: tú eres el Hijo de Dios. Y en 4:41 dicen los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En el capítulo 5, versículo 7, dice estos demonios: ¿qué tiene conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hijo del Dios Altísimo. Cuando dice Hijo de Dios, se entendía que era de origen divino. Y ahora, ¿qué están diciendo? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, de José, de Judas? ¿Y no están aquí sus hermanos? O sea, ¿no es este uno como nosotros, común y corriente? Total desconocimiento por la familiaridad, mientras los demonios lo honran diciendo: ¿quién es él? El Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. ¿Qué pasó entonces y cuál fue el resultado de ese rechazo que Jesús sufrió en Nazaret? Versículo 5: y no pudo hacer allá ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y vamos a ver aquí que parece que no se pudiera entender con un pasaje paralelo, porque no pudo hacer ningún milagro es una expresión extraña. Parece como si la incredulidad le atara las manos a la omnipotencia de Dios, y no es así. La incredulidad no reduce en lo más mínimo el poder de Dios, el poder de Cristo, pero sí hace algo, y es quitarle el privilegio de experimentar el beneficio de su poder. Y ese fue el caso triste de Nazaret. Como lo rechazaron, no acudieron a él para que lo sanara, ni le llevaron sus enfermos. Imagínense lo que se perdieron los enfermos y muchos paralíticos, que por la creencia de sus paisanos, por la duda y la incredulidad, no los llevaron a que él los sanara, como hicieron en otras aldeas, en otros pueblos. Sin embargo, dice que Jesús puso su mano sobre unos pocos enfermos y los sanó, porque todos los que fueran a él los sanaban. Pero cualquiera que hubiera sido esa situación, los habitantes de Nazaret le dieron la espalda a Jesús. La gran mayoría de los enfermos quedó sin sanar y los pecadores quedaron sin perdón. Sin embargo, la forma de expresarse de Marcos difiere algo de la de Mateo. Miremos y comparemos para que no digan que hay una contradicción. En Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No pudo hacer allí muchos. Ustedes pueden deducir qué quiere decir esa palabra. No pudo hacer muchos. Marcos dice: y no pudo hacer ningún milagro, salvo que. ¿Qué es la solución y cuál es la solución para poder armonizar estos dos textos? Que no pudo realizar estos milagros porque bajo tales circunstancias de incredulidad y de oposición no lo quiso hacer. De ninguna manera está en juego que la incredulidad anule el poder de Dios. Jesús de ahora en adelante no volverá a entrar de nuevo en la sinagoga. Va a ir a lugares abiertos, se va a reunir con multitudes procedentes de todas partes, porque va creciendo las personas que le siguen. La hostilidad de la gente que produjo una reacción hostil hacia Dios. Dice Lucas 4:28 que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y de incredulidad, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Lo sacaron de allí. Y entonces
esta reacción que él esperaba tener tan favorable en medio de sus conciudadanos, de sus paisanos, trajo en él un sentimiento que el versículo 6 lo expresa de esta manera. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Asombrado de la incredulidad de ellos. En Nazaret, Jesús estaba asombrado de la falta de fe de los habitantes, porque se esperaba que allí hubiera habido fe, porque Nazaret era un pueblo de Galilea, la Galilea que había recibido todos los privilegios de las señales que Jesús estaba haciendo en esa región. 2 ocasiones registra el Señor cuando se haya asombrado. Una vez por la fe que demostró un centurión romano, grande es su fe, y en esta ocasión se asombra pero por la incredulidad de sus paisanos en Nazaret. La incredulidad es el pecado más antiguo. Recordemos lo que pasó con Eva. ¿Qué pasó con Eva? Dios, el Señor le dio un mandamiento. Vino la serpiente y ella ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Prefiero creerle a esta serpiente y no a Dios. No creyó en lo que Dios le había dicho. Prestó oído a las falsas promesas del diablo en vez de creer en la palabra de Dios. Y a veces tenemos que estar muy atentos, y por eso tenemos que conocer bien la palabra de Dios para no dejarnos engañar. No nos dejemos engañar. Israel va 40 años a pesar de las promesas de la tierra prometida, y esa generación que salió de Egipto no pudo entrar. La incredulidad arrastra al hombre a negarse a la evidencia, a cerrar los ojos. Puede ser el testimonio más claro y usted dice ahí en su mente, no creo, no creo. ¿Y entonces qué cree? Si no cree la verdad, cree la mentira, cree falsedades. Muchas veces estamos aquí adelante llevando la palabra y hablando de la palabra, y en algunos casos añadiéndole un testimonio personal. ¿Y usted qué se está predicando usted mismo? Yo no creo. Se está dando un testimonio de una sanidad y usted dice, pero eso será con él. Yo no creo que Dios haga eso conmigo. Incredulidad, dureza de corazón. Cerramos los oídos a la palabra. ¿Pero qué creemos? Creemos que otro sí sana. Entonces creemos en otras, en personas que hacen sanidades. Pero no reconocemos que Dios es el que provee, el que da esas sanidades. Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya está condenado por no creer. ¿En quién? No en X o Y o Z personas, no. En el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y recorría las aldeas de alrededor. Jesús, en lugar de hacer lo que nosotros hubiéramos hecho, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? No, eso no vale la pena predicar. Dejemos de predicar, no evangelicemos, porque mire, la gente no nos escucha, nos critica, dice que cree otras cosas, dice que lo que estamos predicando es mentira, cierra sus oídos, le dan la espalda a la palabra a nosotros, pero al final le dan la espalda a la palabra. Jesús, ante la oposición, ¿qué hace? Intensifica sus esfuerzos y sale a evangelizar. Y pues aquí no me oyen y aquí no me creen, aquí en mi propia tierra no soy profeta, voy a otro lugar. Y comienza a hacer la campaña personal por todos los alrededores, y ahora enseguida van a ver ustedes que implementa la misión de sus discípulos. Es una gira misionera con sus discípulos, porque la incredulidad no puede impedir, y no puede impedir que Jesús siguiera anunciando el reino de Dios. Y eso es una lección para nosotros. No es fácil predicar a un mundo incrédulo que tiene tantas creencias
en tantas personas, o en tantos santos, o en tantas vírgenes, o en tantos dioses, que anunciarles el verdadero evangelio no es fácil. Hay muchos prejuicios, y esos prejuicios y esas ideas prejuiciadas endurecen el corazón y no dejan que el evangelio germine y que podamos ser la buena tierra donde esa semilla, que es la palabra, dé fruto al 100 por 1. No nos paralicemos por la actitud negativa del mundo frente al mensaje del evangelio, porque hay muchas personas que sí están esperando el mensaje de salvación y nos dan vuelta y nos sacan el cuerpo, pero la constancia vence. El Señor ha determinado que es por la predicación del evangelio que viene la fe a la salvación, de manera que tenemos que seguir predicando a Cristo y a este crucificado y no desfallecer por nada del mundo. Ahora que hemos visto cómo la gente lo admiraba a Cristo Jesús, sus paisanos, y también como Jesús tenía sus discípulos, la pregunta es esta para usted: ¿es usted un admirador de Cristo o es un discípulo de Cristo? ¿Cómo cree usted que es? Recordando lo siguiente: el asombro y la incredulidad van de la mano, porque ellos estaban asombrados de sus señales, de lo que hablaba y de su enseñanza, pero incrédulos de la fuente y del origen, de donde venía esa enseñanza y esos milagros. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos al Señor Jesús como Señor y creer quién es Él, como los demonios lo afirman. No creer nosotros que es un iluminado, un gran maestro o cualquier cosa que no lo reconozca como lo que Él es. Él es el Dios hombre, total y completamente Dios, total y completamente hombre. De manera que los incrédulos son responsables de su incredulidad, porque la incredulidad es una determinación de la misma persona. Porque muchas veces la incredulidad proviene porque tenemos hábitos pecaminosos que no queremos debilitar, nos dice la palabra, y entonces preferimos oídos sordos, o queremos hacer algo que la palabra prohíbe y buscamos saber cómo la Biblia lo valida, y como no se encuentra, entonces ¿qué decimos? La Biblia tiene errores, la Biblia dice mentiras y la desacreditamos, solamente porque tenemos un pecado que no queremos confrontar con el Señor y con la palabra. La única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe, porque la fe es el cauce por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. Usted es responsable de su incredulidad, de su propia incredulidad delante de Dios. Dios es responsable de su salvación, pero usted es responsable de si cree o no cree las palabras del Señor y la salvación que Él ha provisto. Está en sus manos. De manera que esta palabra que nos confronte, ¿qué impide que creamos que Dios es el que obra en el mismo Jesucristo, porque Él mismo es Dios? En el Dios engendrado, Dios hombre, y que no seamos como sus paisanos. Nos admiramos por sus obras y nos maravillamos por lo que Él hace, y eso se convierte solamente, o nos convierte solamente en admiradores y en un conocimiento más intelectual, pero no disponemos nuestro corazón para creer en profundidad quién es Él y por qué lo que Él hace, Cristo Jesús, es porque Él mismo es Dios. Nuestra responsabilidad es quitar esa incredulidad, decidir creer en Cristo Jesús y nunca más
dudar de lo que su palabra dice. Y nunca más abrir los oídos a teorías, a comentarios, a charlas que minan nuestra fe. Porque casos se han visto, personas que han estado mucho tiempo en el Evangelio y después salen con teorías totalmente diferentes, pero rechazando a Jesús, tirando de la puerta en la cara a Jesús. Que eso no ocurra con ninguno de nosotros, ni los aquí presentes, ni los que van a ver esta disertación. No sea usted uno de los que le tira la puerta en la cara a Jesús. Al contrario, abra su corazón, si no lo ha recibido, para recibirlo. Y para decirle: Señor, te necesito y decido creer que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que me ha salvado a mí y que su obra me beneficia a mí y me da la vida eterna.